Reanudamos, mire, aunque no nos demos cuenta, siempre el bienestar de una sociedad, sea una estatal, municipal o mundial, depende de las condiciones económicas, cómo se comporta la economía de esa determinada demarcación. Y en el caso del Estado de México tenemos un problema gravísimo que nadie lo percibe porque no es la nota escandalosa, no es la fuga del Chapo, ¿no? Entonces, pero por ejemplo aquí, el Estado de México tiene una productividad por persona que apenas representa el 30% de lo que tiene el Distrito Federal, y a nivel nacional el Producto Interno Bruto, o sea, el valor de los bienes que produce y productos que genera cada persona en el país es de 136 mil pesos al año, aquí es de 91 mil pesos al año, un problema gravísimo que se explica pues por qué tan pobre el Estado y por qué tanto pobre, ¿no? Sí, la verdad es que llama la atención esta baja productividad porque es el estado que tiene la mayor población. Sí. Tendría que ser en los hechos también, bueno, por las grandes cifras que siempre se manejan, que mencionan las autoridades, pues el estado con la mayor productividad, y lamentablemente no es así. Y esto se traduce en que no hay pues derrama económica, es decir, somos los mexiquenses, y desde luego esta es una cuestión que se mide en promedio. No es el individual, pues hay personas que quizás producen mucho, para hay otras que no producen nada, y yo creo que el hecho de que haya más de 9 millones, como 9.500.000 que son pobres, pues aporta muy poco al valor del Producto Interno Bruto, que anda aquí en el Estado de México como 1.600.000 y tantos, ¿no? Pero el chiste es que por persona nada más producimos 91.000 pesos al año contra 136.000 que es la media del país, y luego hay estados que tienen hasta 500.000, 230.000, el Distrito Federal 300.000. Sí, y la verdad es que aquí las autoridades sí tienen que preocuparse, pero sobre todo ocuparse de lo que está sucediendo y cómo se puede mejorar la productividad, porque bueno, pues hay muchísima población, evidentemente hay gente que quiere trabajar y que lamentablemente no tiene empleo, y pues que si se pudiera aprovechar, evidentemente el Estado de México sería mucho más productivo, aportaría más, y eso también, bueno, evidentemente generaría pues más empleo, más inversiones, mayor crecimiento, muchísimos beneficios. Pero esto no inquieta a nadie, ni a los partidos políticos, pues al gobierno menos, no se dan cuenta que estamos muy mal, ¿eh? ¿Cómo es posible que estemos produciendo por persona 91.000 pesos al año, y en la media del país, que incluye a todos los países, a los estados pobres como Oaxaca, Chiapas y todo, produzcan 136.000? Sí, sí, la verdad es que es increíble, ¿no? Esto. Y también en el mismo tema de la pobreza, el investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México han dicho que se menosprecia mucho la cuestión de la agricultura a baja escala, es decir, las superficies reducidas donde cultivan los campesinos, que porque no son rentables, pero dice que es una base de sustentación de millones y millones de mexicanos, ¿no? Y bueno, aquí evidentemente siendo un estudio de investigadores de la universidad, pues es bastante, bueno, está fundamentado, hay que ponerle atención, sobre todo porque la verdad es que del campo pues pocas veces se habla, está muy olvidado, y finalmente hay que ver otras alternativas, o sea, no basta con la realidad que tenemos y con decir es que ya no hay que invertir en el campo, hay que vender tierras, hay que construir, del campo siempre vamos a necesitar porque los productos que vienen de ahí son básicos para nosotros, sí, no podemos estarlos trayendo de otros países, nosotros podríamos ser ver una mayor sustentabilidad y una mayor producción, y lamentablemente no se ha logrado porque tampoco hay grandes apoyos. Y además más del 50% de los campesinos tienen superficie reducida y de ahí viven, pero de ahí es importante también que se les apoye, como tú dices, quizás tecnificando los métodos para que rindan mucho en lo poco que tienen, ¿no? Y sobre todo, bueno, que finalmente se den cuenta de que en lugar de pedirles que vendan las tierras, hay que apoyarlos para producir, porque esto, bueno, nos ayuda a todos. Eso de traer alimentos de otros países siempre es más caro, y muchas veces no sabemos si vengan pues más contaminados, si no sean de la calidad. Bueno, había a veces rumores de que en México se venden alimentos que están prohibidos o que pues son para incluso no uso humano en otros países, lo cual sería gravísimo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ser autosuficientes o tratar de serlo, y el Estado de México tiene una vocación agrícola que no puede perder. Y sobre todo quizás reducir la gran dependencia que tenemos de los productos que producen en el extranjero, ¿no? Yo creo que ahí se está cometiendo un grave error histórico en el caso de los gobiernos, digo de hace mucho tiempo, quizás sobre todo del 82 para acá, que se ha abandonado el campo, se les ha dado su suerte, y la verdad es que un país que depende de otro país para su alimentación de su gente, pues ahí está el caso de Hugo Chávez, ¿no? Y de Maduro más bien. Y además esto de que todavía hay muchas familias, pese a todos los embates, pese a lo poco que les pagan, pese a la falta de apoyos y a que les están comprando la mayoría de las tierras,
bueno, pues muchísimas familias siguen dependiendo de esta actividad y es bueno, pero lo mejor sería incentivarlos, apoyarlos y lo que siempre se ha mencionado, ¿no? Terminar con esos intermediarios que son los que siempre salen ganando y bueno, perjudicando evidentemente al campesino porque le compran baratísimo, aunque ellos después lo vendan más caro. Y también al consumidor que se lo venden caro, ¿no? Así es, porque podemos ver, ¿no? A fin de año el jitomate, por ejemplo, se encareció muchísimo y el beneficio no fue para los productores, sí, claro, fue para quienes los vendían, para quienes acaparan esas. Efectivamente, y en perjuicio de los compradores, de los consumidores. Aparte de todo. ¿Sí? Y también pues este fin de semana ya pagaron la primera semana de salario mínimo y la verdad es que aunque aquí en el Estado de México en 117 municipios hubo un aumento 2 veces porque se niveló la zona B con la A al desaparecer la B, quedan ya más o menos bien. De todos modos el salario mínimo está en 73.10 centavos y es el salario mínimo ha perdido poder adquisitivo en los últimos 30 años de 70%. 70% para recuperarlo pues necesita, nomás tiene el 30% de lo que tenía antes. Para recuperarlo no se necesita 70% como pudiera a simple vista pensarse, sino que necesita, de acuerdo a un análisis que se hizo, 214% para que recupere el poder adquisitivo que tenía hace 30 años. Sí, porque ha estado castigadísimo, realmente prácticamente, en realidad no ha habido gran aumento a los salarios y finalmente a raíz también de la reforma laboral, pues los patrones han hecho lo posible por tratar de evitar dar prestaciones, de que generen derechos a sus trabajadores con las empresas y bueno, pues todo esto también va en perjuicio porque pues van perdiendo todos esos derechos y prestaciones que habían ganado con los años y el salario, bueno, pues se va aniquilando con la inflación, con los aumentos de precios y demás. En realidad, aunque hubo un alza al salario mínimo, sigue siendo mínimo. Sigue siendo insuficiente. Sigue siendo inconstitucional porque la Constitución manda que debe ser suficiente para que el trabajador con su familia pueda vivir, pueda alimentarse, educar a los hijos incluso y hasta recrearse, pasear, hacer deporte. Y pues ¿quién va a vivir? ¿Cómo va a alcanzar 73 pesos para eso? No alcanzan, pero ni para un kilo de carne, pues. Y lo curioso es que los que integran la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ganan como 150,000 pesos al mes. Y esa comisión, una de las exigencias también es que desaparezca, precisamente porque no ha servido, y aunque ya se desvinculó el salario mínimo a impuestos y a otras cuestiones que quizá en algún momento pueda beneficiar, finalmente todo va subiendo, hay aumentos, este año todo tienen ajustes anuales que pues ven perjuicio de los bolsillos de los trabajadores, ¿no? Pero bueno, vamos a otro corte y regresamos.